Estos días que hemos vivido aquí con Benedicto XVI, tenéis que saber, Dios en su providencia, en su infinito amor, ha querido que sea este Papa el que ha abierto el camino en Alemania. Él era profesor en Regensburg y tenía un grupo de alumnos, que aquí está alguno, como Stefano Gennarini, italiano, como Tony Spanti, una serie de alumnos suyos que estaban estudiando con él y que eran el círculo, formaban parte de su círculo de discípulos más cercanos a él. Y ellos han conocido el camino en Roma y después, cuando han vuelto a Alemania a estudiar con él, le han dicho que muchas de las cosas que él decía que hace falta hoy para la Iglesia, lo habían escuchado en un español que estaba abriendo en las parroquias de Roma un camino de iniciación cristiana. Y estaban tan entusiasmados estos sus discípulos que va a Ratzinger y dice, bueno, pues traedlo aquí, que lo conozca yo. Así que me veis a mí y a Carmen que nos vamos a Regensburg. Y allí el cardenal a casa de Ratzinger, que era profesor. Y allí nos abrió en la puerta de una casita, nos presentó a su hermana. En el año 1974. Y me dijo, vámonos a cenar. Y nos invitó a cenar en un restaurante, así con velitas, bastante oscuro. Yo no cené nada porque quiso saber quién era yo. Ha pagado él, sí, ha pagado Ratzinger. Me invitó a cenar. Y después de contarle mi experiencia y las barracas y con los pobres y mi época de existencialista, de ateo y tanto follón, dice, bueno, pues mañana he preparado un encuentro en Múnich con el obispo auxiliar, con el encargado del catecumenado de adultos, con el vicario episcopal, y vamos a ver si empezamos. En Alemania no había todavía ninguna comunidad ni nada. Y a la mañana siguiente fuimos a este encuentro. Venía con nosotros Stefano Gennarini y el profesor Ratzinger. Y me presento allí un poquito, tal, y me acuerdo que me traducía Stefano, que es italiano, y me dice Ratzinger a Stefano, déjalo que le traduzco yo. Así que me estuvo el pobrecillo traduciendo casi una hora toda mi experiencia, etcétera. Bueno, ¿qué os voy a decir? Que Dios le dio una gracia grandísima a este profesor Ratzinger. Fijaros que después dice el obispo, ¿pero dónde está este camino? ¿En Roma? ¿En Madrid? Yo dije, también hemos empezado en París. Ah, eso les interesaba mucho. Roma no tanto, pero París sí. Y mandaron a hablar con París. Pero en París estábamos en aquel momento en combatimiento, porque los franceses querían un poco cambiar el camino y estábamos ahí en conflicto. No debieron dar muy buenas referencias. Y al cabo de un tiempo dice el profesor Ratzinger, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, pues parece que no sé, etc. Dice, no os preocupéis, yo voy a escribir una carta a dos párrocos, amigos míos, y fijaros lo que escribe el profesor Ratzinger a dos párrocos de Múnich, amigos de Ratzinger. Le dice así, querido Kurt, después de la visita que te han hecho mis amigos italianos, no te sorprendas demasiado de recibir ahora de mi parte estas letras, pero realmente no lo he podido hacer antes. Ellos te habrán expuesto en particular cuál es la estructura, la finalidad, la forma y el sentido de estas catequesis, por las que no te debo añadir nada al respecto. El señor Gennarini, que es doctor en física, y el señor Spandri, que es doctor en jurisprudencia, han estudiado primero teología en Tubinga y Spandri también en Regensburg. Movidos por la apremiante exigencia de poder encontrar un modo más intenso de ser cristianos y de hacer cualquier cosa por la Iglesia de nuestro tiempo. A pesar de sus excelentes logros universitarios, ambos han quedado insatisfechos de la teología académica y solo han encontrado respuesta
a sus aspiraciones más profundas en el movimiento catequético iniciado por un español a partir de su propia experiencia de conversión del ateísmo a la fe. Estoy convencido, después de tantas conversaciones, de que se trata de una auténtica esperanza de renovación que, proveniente del espíritu de la Biblia y de los santos padres, está bien radicado en la iglesia concreta, que se une al párroco y al mismo tiempo se abre a nuevos caminos de vida en la fe. Sean que también que el Santo Padre simultáneamente, sobre la base del material que le han presentado, se ha manifestado de modo extraordinariamente positivo sobre esta realidad eclesial. Por consiguiente, sería mi gran deseo que tal experiencia se implantase también en Alemania. Escucha, Ratzinger. He recomendado a estos catequistas que se pongan en contacto contigo y que hablen con el párroco Stick de Oberschleichen. Sin querer anticipar tu decisión, deseo decirte de todas maneras que yo apoyo esta experiencia porque estoy convencido de que será enormemente positiva. Esto lo escribió Ratzinger en el año 74 a dos párrocos que abrieron el camino. Gracias a esta carta aceptaron el equipo de catequistas y gracias a estos párrocos se abrió el camino en Múnich. Hoy está abierto en casi todas las diócesis de Alemania. Tenemos un seminario en Colonia, otro seminario en Berlín. O sea que quiero decir que... Y luego después, cuando fue el cardenal de la doctrina de la fe, nos dijo: dadme las catequesis que vosotros predicáis. Es importante estudiarlas desde el punto de vista teológico. Y nombró una comisión presidida por el monseñor Bertone, que trabajaba con él, de teólogos, y tuvimos que darle todos los escritos, todo lo que yo he predicado, y Carmen Hernández, de las catequesis querigmáticas, del primer escrutinio, del segundo escrutinio, todos los son 13 libros, 13 mamotretos, etcétera. Son 3.100 páginas y lo estuvieron estudiando. Nosotros nombramos también un equipo y Bertone nos llamaba y nos decía: en esta página, aquí está escrito esta frase, no está bien redactada. Y mandaron cambiarla y ellos, la doctrina de la fe nos decía qué es lo que había que poner. De forma que estos mamotretos, estos subsidios catequéticos, se llamaban orientaciones para el equipo de catequistas. El cardenal Bertone nos dijo: como ha sido examinado por la Santa Sede, 3.100 páginas, aprobado y corregido, no se llamará más orientaciones, sino directorio catequético del camino catecumenal. Directorio. Y ha hecho un decreto de aprobación. O sea, no es unas orientaciones, sino que lo que está ahí escrito ha sido una cosa maravillosa, hermanos. Uno se queda sorprendido. Y luego resulta que este hombre que nos ha apoyado con un amor enorme al camino, que nos ha defendido, lo han hecho papa. ¿Os dais cuenta? Yo de verlo aquí, con esa humildad, con esa suavidad, con la dulzura, con la sonrisa que ha tenido aquí con nosotros, sorprendente. Realmente es maravilloso. El Señor es buenísimo con nosotros, con todos nosotros. Verdaderamente que Dios está preparando con nosotros una nueva evangelización. ¿Y qué decir del beato Juan Pablo II, que ha aprobado el camino, él, que ha dicho: reconozco el camino como un itinerario de formación católica, válido para la Iglesia y para los tiempos de hoy, para la sociedad? O sea, que reconoce que en el camino hay una síntesis entre fe y cultura, porque es válido para el tiempo de hoy. Y dice: y auspico, deseo que mis hermanos en el episcopado apoyen juntamente con su presbiterio esta obra para la nueva evangelización. Así la ha llamado el beato Juan Pablo II. El camino es una obra para la nueva evangelización.